Si estás comenzando en el mundo de Forex, pero todavía no consigues resultados, entonces quédate hasta el final de este video porque te voy a dar algunos de los grandes consejos que me han llevado a ser rentable en el mercado de Forex. Una de las primeras cosas, traders, que me ha ayudado a ser rentable en Forex y que seguramente le pasa a muchísimos traders, es que cuando abren el gráfico, lo primero que hacen es que se ponen a marcar líneas, se ponen a marcar supuestos bloques de órdenes por todos lados, pero eso lamentablemente te va a llevar a cometer grandes errores. Lo primero que tienes que hacer en el mercado de Forex, o bueno, en este caso estoy operando el oro, o si operas CFDs o criptomonedas por ejemplo, es identificar la forma de operativa que vas a utilizar. No solamente se trata de abrir los gráficos y empezar a marcar soportes, resistencias por todos lados. Recuerda que en Forex existen distintas formas de operativa. Una de ellas sería scalping, que nos dice que vamos a meter operaciones en periodos mucho más cortos. Esto rápidamente nos indica que vamos a tener que operar en una temporalidad mucho menor, a diferencia de que si nosotros hiciéramos day trading o swing trading, por ejemplo. En mi caso puedo decirte que si tú eres un trader que está comenzando en Forex, que quizá todavía no tiene un capital muy alto o que está buscando tener ganancias rápidas, entonces tendrías que comenzar a hacer scalping. Al menos es una operativa rápida, una operativa muy atractiva, y la recomendación sería utilizar temporalidad de 15 minutos y 5 minutos. Inclusive en mi caso personal, en el oro, yo he llegado o llego a operar en temporalidad de 1 minuto para meter operaciones rápidas. Esto cambia muchísimo la forma en la que vas a operar, porque de nada sirve que tú cheques el gráfico de un día si vas a meter una operación a 3, 5 o 10 minutos. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces lo ideal siempre es identificar primero la forma en la que vamos a operar, ya sea que hagas scalping. Entonces vas a poder buscar operaciones rápidas en impulsos, por ejemplo. Vas a poder buscar por aquí impulsos pequeñitos que a lo mejor son operaciones que no te van a dar tanta ganancia, pero que vas a mantener tu cuenta en constante movimiento. En el caso que tú hagas day trading o hagas trading intradía, podrías cambiar la temporalidad, a lo mejor de 15 minutos para arriba, y ahora sí puedes comenzar a marcar soportes, resistencias, bloques de órdenes, zonas de liquidez en una temporalidad mayor, ya que la operación que tú vas a meter va a ser en un rango mucho mayor de tiempo. Es súper importante, antes de que hagas cualquier tipo de análisis, identifiques la forma en la que vas a operar, si vas a hacer scalping, day trading o swing trading, y que entonces analices tus gráficos y uses la temporalidad adecuada para cada una de estas formas de operativa. Otra de las grandes cosas para poder ser rentable en Forex, CFDs, oro o criptomonedas es saber qué tipo de estrategia es que vamos a utilizar. Mejor dicho, qué tipo de metodología, porque hoy día en el trading existen muchísimas metodologías diferentes, y una metodología, por si no lo sabías, es la forma que nosotros vamos a utilizar para entender nuestros gráficos. Y entre estas metodologías puedes tener análisis técnico, análisis tradicional, patrones chartistas, puedes utilizar indicadores, tienes Smart Money Concepts, puedes utilizar la liquidez, puedes operar con order blocks, con patrones de velas. Pero esto cambia también muchísimo la forma de operativa, porque tú no puedes utilizar distintas metodologías para entender un mismo mercado, y eso le pasa a muchos traders que hacen Forex. Recuerden que si quieren abrirse una cuenta en el broker que yo utilizo para operar Forex, oro o criptomonedas, en la descripción de este video tienen el enlace de registro. Y si quieren formar parte de mi academia privada, en la que le enseño a los traders todo lo que necesitan para ser rentables en el trading, también en la descripción tienen todos los detalles para mi mentoría. ¿Y qué es lo que pasa? Que terminan completamente confundidos porque quieren que todo coincida al mismo tiempo, y eso es algo que no va a pasar en la mayoría de ocasiones. Entonces la recomendación aquí sería que identifiques correctamente la metodología que vayas a utilizar para tus operaciones. En mi caso personal, yo hago scalping y la forma de operativa que utilizo son Smart Money Concepts y utilizo herramientas como Fibonacci. Entonces yo complemento los order blocks de Smart Money Concepts junto con herramientas como Fibonacci.
Entonces, por ejemplo, en este caso, en el euro-yen, yo marco un bloque de órdenes en una zona de liquidez. Ahora marco un Fibonacci y me doy cuenta que el Fibonacci, o mi valor más importante de Fibonacci, coincide con este bloque de órdenes, porque ambas metodologías se complementan muy bien. Entonces, de esta forma puedo tener una operación realmente simple. Únicamente esperaría a que el gráfico haga un retroceso a esta extensión de Fibonacci, que toque este bloque de órdenes donde encontramos esta liquidez, y en este punto entonces puedo estar metiendo mi operación hacia la baja, y de esta forma comenzarás a tener una operativa mucho más simple y efectiva, porque si yo en este caso me pusiera a marcar muchísimos indicadores, todo se empieza a complicar más. Entonces recuerda que en Forex más metodologías o más estrategias no te darán mejores puntos de entrada, solamente hará que te tengas que preocupar por muchas más cosas al mismo tiempo. Entonces mi recomendación sería: utiliza una o dos metodologías que se complementen muy bien entre sí y opera a partir de estas. Recuerda que una metodología no es una estrategia. Una metodología es la forma que vamos a utilizar para entender nuestro gráfico. Una vez que nosotros entendemos nuestro gráfico, es entonces donde entran las estrategias. Las estrategias nos confirmarán el punto exacto de entrada en el que nosotros vamos a entrar. Por ejemplo, yo marqué este bloque de órdenes con Smart Money Concepts. Utilizo Fibonacci, que es análisis tradicional. Ahora, ¿qué estrategia es la que voy a utilizar? El análisis se hace con una metodología, y en este caso voy a utilizar choque de máximos, que me dice, para poder operar esta estrategia, necesitaría que una vela se extienda a tocar el punto donde voy a meter la operación, el bloque de órdenes, por ejemplo, o el Fibonacci, con una vela de gran volumen. Una vez que la vela cierre, entonces puedo operar. Y de esta forma complementas bien una metodología con una estrategia. Pero algo que tenemos que tener siempre presente es que en el momento en el que nosotros metemos nuestras operaciones, tenemos que colocar siempre un stop loss en un buen nivel. Muchos traders no contemplan la manipulación en el gráfico. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento en el que abren una operación, el gráfico hace una manipulación, los liquida y después continúa con su trayecto. Y muchos traders cometen el error de poner un stop loss muy pequeño para que no pierdan tanto dinero. Pero ese es un gran error en Forex. Es por eso que te digo que debes de utilizar la metodología adecuada para meter este tipo de operaciones. Y súper importante que en Forex no comiences a operar con un capital grande. Siempre comienza con la menor cantidad de lotes y a partir de ahí ve avanzando, porque si tú colocas muchos lotes, esto va a ocasionar que tú pongas un stop loss pequeño, porque más lotes representarán más capital en el stop loss. En cambio, si tú vas operando de menos a más lotes, podrás colocar un stop loss bastante más grande y permitir que, si el gráfico llega a tener algún tipo de manipulación, sigas dentro de la operación y que puedas tener ganancias. Forex es una forma operativa mucho más sostenible y constante en el tiempo. El secreto en Forex está en sacar ganancias que quizá no sean tan grandes, pero que sean constantes. Eso es lo que te va a llevar a conseguir la rentabilidad. En Forex no te preocupes por meter operaciones que te dejen $1,000, $2,000. Enfócate en tener operaciones que te dejen ganancias. No importa si es mucho, no importa si es poco. Entonces, traders, espero les haya gustado este video. Dejen su like, dejen algún tipo de comentario si les gustan este tipo de videos que quizá no tienen estrategias tan completas, pero que les doy consejos que les ayudarán para ser rentables. Y aquí les dejo un próximo video para que puedan verlo con la estrategia de Order Blocks. Nos vemos en la próxima, traders.